Vamos a utilizarlos, la mayoría, otros son para complementar su información. Y como podemos ver, el reglamento se divide en dos partes, ¿no? Metrados para obras de edificación, con cada una de sus disciplinas. Nos menciona que hay 7 disciplinas dentro de este tipo de obra. Tenemos las obras provisionales, la disciplina de estructuras, arquitectura, ¿no? Tenemos sanitarias, eléctricas, comunicaciones y las instalaciones de gas. Tenemos en estos momentos los metrados para habilitaciones urbanas con las disciplinas correspondientes a ese tipo de obras, ¿no? Y hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que vamos a ir mencionando durante este curso. Bien, vamos a empezar. Como vamos a hablar de metrados, tenemos que empezar definiendo qué es el metrado y según nuestro reglamento de la ley de contrataciones define al metrado como el cálculo o la cuantificación de las partidas o la cuantificación por partidas de la cantidad a obra a ejecutar. En otras palabras, es la cuantificación de las actividades que se van a ejecutar en una obra, en este caso obras de edificación. ¿Y cómo se van a cuantificar y cómo se van a medir? A partir de una unidad de medida, ¿no? Vamos a ver en unos momentos que hay partidas que tienen unidades de medida como por ejemplo el kilogramo, otras el metro cúbico, ¿no? Y así tenemos cada actividad que va a tener una unidad para ser medida. El reglamento de metrados también define qué es una partida, ¿no? Nos define en su página 13 qué es una partida. Y nos menciona que las partidas o la partida son las actividades que constituyen un proyecto. Las mismas que cuentan con una descripción, con una unidad de medida y tienen una unidad de medida. ¿Ya? Entonces, toda actividad, una partida vendría a ser la actividad, vendría a ser la tarea a ejecutarse, la cual tiene que tener características como una descripción, una unidad de medida. También vamos a ver que va a tener un precio unitario y un precio parcial. El reglamento de metrados define también que hay 4 tipos de partidas, ¿no? Tenemos partidas de primer orden, de segundo orden, partidas de tercer orden y un caso especial, las partidas de cuarto orden, ¿ya? Vamos a empezar definiendo cuáles son las partidas de primer orden. Las partidas de primer orden son las partidas o como comúnmente le llamamos los títulos, ¿no? Hay que entender que todas las actividades de una obra las tenemos nosotros que ordenar, tenemos que tener un orden en la presentación y tenemos esta partida de primer orden que vendrían a ser los títulos. Las partidas de segundo orden son partidas genéricas que nombran una labor en general. En otras palabras, se conoce como subtítulos. Son los subtítulos de, dentro del presupuesto, porque en el presupuesto es donde vamos a ordenar las actividades. Y tenemos finalmente las partidas de tercer orden, que son propiamente las actividades, ¿no? O indican el trabajo a realizar. Se llaman partidas básicas. Entonces, las partidas de tercer orden son las actividades, son las tareas o lo que comúnmente llamamos las partidas, ¿ya? Hay una partida de cuarto orden que es un caso excepcional donde cuando se quiere dar mayor precisión, especificar a mayor detalle, eh, la actividad pasaría a ser esta partida de cuarto orden, organizando las actividades o las tareas dentro del presupuesto en realidad. Incluso hay una codificación que va marcando cómo se organizan esas actividades, ¿ya? En la parte inferior derecha también tenemos otro ejemplo, prácticamente con la misma forma que el ejemplo anterior.
Las unidades de medida, ¿no? Que es la cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, ¿no? Cantidades, por ejemplo, kilogramos, metros cuadrados, metros cúbicos, pie cuadrados, unidades, son las que vamos a utilizar para cuantificar las actividades. Y en realidad, el reglamento de metrados ya nos va a decir cómo voy a cuantificar las actividades, no porque no pueda hacerla de otra forma, sino con la intención de estandarizar, ¿no? De dar, de todos tener una forma ordenada de presentar la información, ¿ya? De presentar la información. Bien, hasta ahí hemos hablado de qué dice el reglamento con respecto a los metrados. Como el tema del día de hoy son metrados de obras de edificación, tenemos que definir qué es una edificación, porque ya les dije que no es lo mismo pues metrar obras de edificación que por ejemplo obras de carretera o de repente obras de habilitaciones urbanas. El mismo reglamento hace una distinción entre estos dos tipos de obra, ¿ya? Entre estos dos tipos de obra. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma G040, nos menciona que las edificaciones, ¿no? Refieren cuyo destino, o son estructuras cuyo destino es albergar actividades humanas y comprende las instalaciones fijas y complementarias, ¿no? Como hospitales, estadios, colegios, universidades, mercados, viviendas, ¿no? De manera específica, ¿no? De manera específica. Entonces, cuando nosotros estemos frente a este tipo de estructuras, vamos a utilizar el reglamento de metrados para cuantificar las diferentes actividades que van a componer a cada uno de estos proyectos, ¿ya? De estos. Entonces ya tenemos claro qué es metrar, ya tenemos claro que hay un orden en el reglamento, ya sabemos que son obras de edificación. ¿Qué más necesito tener presente frente para tener un buen desarrollo del metrado? Y lo que debemos saber es que las obras de edificación, las estructuras, van a tener sistemas o van a construirse a partir de sistemas estructurales. Y cada uno de estos sistemas tiene un desarrollo en particular. Por ejemplo, no es lo mismo metrar una columna de un sistema de pórticos que metrar una columna de un sistema de albañilería. ¿Y por qué no es lo mismo si los dos tienen concreto y los dos tienen acero? Porque, por ejemplo, los recubrimientos son diferentes, ¿no? Sería uno de los ejemplos. Entonces, a veces tenemos columnas de confinamiento que forman parte de muros que están con se han asentado los muros de manera dentada. Entonces cambia la forma de metrar, ¿ya? Cambia la forma de metrar. Entonces, vamos a ver de manera un poco rápida estos tres sistemas para tener una idea y ya después ustedes van a tener que ir investigando, ¿no? El primer sistema que podemos ver en la parte derecha es un sistema de pórticos resistentes, ¿no? Un sistema porticado, como se les conoce, es el conformado pues por columnas y vigas, ¿no? Una serie de columnas con vigas formando marcos rígidos que van a soportar la carga lateral, ¿ya? Van a soportar la carga lateral. También pueden haber edificaciones que están hechas o están construidas por muros estructurales, ¿no? Prácticamente muros hechos a bases de puro concreto con acero, ¿no? Con mallas de acero, ¿no? Entonces ese sistema será un sistema de muros estructurales. El sistema que está conformado por ladrillos y por elementos de confinamiento como columnas y vigas de confinamiento es el sistema de albañilería confinada, que tiene sus propias características para ser construido.
Cuando en una construcción tengamos columnas y placas como parte de los elementos resistentes, la norma menciona que cuando hay esta combinación de columnas y placas, el sistema estructural puede tener tres posibilidades de ser. Por ejemplo, pueden ser de pórticos resistentes, si las columnas absorben más del 80% de la fuerza sísmica, o pueden ser de muros estructurales, si las placas van a absorber más del 80% de la fuerza sísmica, o si las placas absorben entre el 20 y el 70% de la fuerza sísmica, se considera un sistema dual, ¿no? Prácticamente podríamos decir un sistema intermedio, ya entrando por ahí para la parte estructural. ¿Y por qué tengo que saber, si yo lo que quiero es metrar, por qué tengo que tener presente el sistema estructural de mi proyecto? Porque cada uno de estos sistemas va a tener elementos que conforman propiamente la estructura. Y son elementos que yo necesito medir, que yo necesito cuantificar, ¿no? En los sistemas de albañilería, las cimentaciones, ya que el muro es el que transmite la carga a través de toda su longitud, la cimentación más típica para este tipo de edificación es el cimiento corrido, ¿no? El cimiento corrido para poder transmitir la carga al terreno. De ahí viene el sobrecimiento y posteriormente el muro, ¿no? Posteriormente el muro. En este tipo de estructuras, las vigas están sobre los muros y al estar las vigas sobre los muros, estas vigas prácticamente trabajan a tracción, ¿no? Trabajan a tracción. En otras palabras, no se doblan. ¿Por qué? Porque están impedidas, pues, de doblarse por el muro rígido, por el muro rígido. La norma que engloba todos los parámetros del sistema estructural de albañilería es la norma E070, ¿no? Que tiene pues todos los parámetros a tener presente en este tipo de proyectos. El sistema de pórticos, como están viendo, son columnas y son vigas, ¿no? Vigas que van formando marcos rígidos. Tienen también dentro de su composición, por ejemplo, tienen como parte de la cimentación, pueden ser zapatas, ¿no? Zapatas aisladas, podemos tener zapatas combinadas, ¿no? O zapatas conectadas. También en los sistemas de pórticos es común ver también plateas de cimentación, lo que estamos visualizando. Entonces, yo tengo que saber qué elemento pertenece a cada sistema para poder cuantificar, ¿no? Cuantificarlo. Las zapatas normalmente tienen acero en la parte inferior, ¿no? Acero en la parte inferior. Estas que les había mencionado. Para cuantificar una zapata, por ejemplo, se necesitan tres actividades, lo que es el metrado de concreto, lo que es el metrado del acero y lo que es el metrado del encofrado. Cada uno en la unidad de medida que están viendo, ¿no? El concreto lo medimos en metro cúbico, el acero lo cuantificamos en kilogramos y el encofrado lo cuantificamos en metro cuadrado, ¿ya? En metro cuadrado. Cuando hablamos de zapatas combinadas, lo primero que podemos eh, diferenciar entre una zapata aislada y una zapata combinada, que se han unido dos zapatas, y lo otro particular es que en este tipo de zapatas combinadas estamos viendo dos mallas de acero, ¿no? Dos mallas de acero. Después hay escaleras que van a tener distribuido el acero estructural, ¿no? Con separaciones cada 25, cada 20, ¿no? Entonces acá en la parte izquierda estamos viendo cómo se distribuye el acero, ¿no? Está con un color
oscuro mucho más marcado. Y en la parte derecha de la imagen estamos viendo un plano, ¿no? Que es prácticamente cómo se coloca en las láminas, ¿no? Una vista en corte, y me dice, por ejemplo, que se está distribuyendo el acero cada 25. Ese acero cada 25 se está repitiendo 5 veces en todo el ancho de la grada, ¿no? En todo el ancho de la grada. Entonces ya nos da una idea de cómo lo vamos a ver en el plano, pero cómo lo debemos imaginar, ¿no? Cómo lo debemos imaginar. Esto para tenerlo presente. Y con respecto al encofrado, ahí estamos visualizando cómo se encofra, ¿no? En realidad, con respecto al encofrado de la escalera, solamente metramos el área en la parte inferior y el área en los costados, ¿no? En los costados, que son las zonas que están en contacto con el concreto. Bien, solamente para dejar en claro, para quien el personal que va a metrar va a tener un objetivo, ¿no? Un objetivo de mostrar la cuantificación de la actividad. Para ello tiene que realizarlo lo más sencillo posible, lo más entendible para permitir esa verificación, ¿no? Eh, Va a tener que tener una forma, un método para hacerlo. Puedo apoyarse en coloreo de las áreas, utilizar formatos de Excel, realizar esquemas, establecer un orden al metrar, ¿no? Y aplicar la norma que está vigente en estos momentos, ¿ya? Los tipos de metrado pueden ser por conteo, por acotamiento, por gráficos, instrumentos, puedo apoyarme en algunos software, puedo tener a partir de fórmulas, emplear coeficientes, y de repente con planos isométricos cuando cuento directamente la información. Por conteo es contar directamente las cantidades, unidades o piezas del elemento, ¿no? Por acotamiento es usar pues las referencias de las medidas del elemento, en este caso base por altura por longitud, tengo todo el volumen de concreto. Por gráficos, de repente hay áreas de corte y me voy a apoyar pues en algunas metodologías, ¿no? La semisuma de las áreas, puedo tener pues o el área, la metodología del área promedio y tener el volumen, ¿no? Tener el volumen. Puedo utilizar software, ¿sí? El Civil 3D, de repente el software Revit, ¿no? Puede haber otro software que me permitan el AutoCAD, que directamente me da las áreas del elemento, ¿no? Del elemento. Vamos a tener formatos específicos. No, en realidad, en las obras del Estado no hay un formato que te obligue, ¿no? No te diga, o sea, la entidad no va a agarrar y te va a decir, necesito que utilices este formato para que presentes los metrados. Sin embargo, es común ver que dependiendo del tipo de obra, yo utilice ciertos formatos o que el formato tenga más bien ciertas características que demuestre, por ejemplo, cómo se obtiene la cuantificación, que demuestre de repente un símbolo, una imagen de lo que se está cuantificando, que se referencie en función a los ejes del plano. Entonces, esas características sí te pueden exigir, pero un cuadro en particular es un poco común que sea pues un requisito, ¿no? Que sea un requisito. Eh, el libro de Capeco, nos menciona pues que hay una tabla para aproximar los desperdicios. Eso partiendo pues que a la hora que se realiza una actividad, por ejemplo, el tarrajeo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cuando se está realizando la actividad del tarrajeo, hay mucho material en el piso, mucho material que pasado cierta cantidad de tiempo ya ese material no vale. Entonces hay desperdicio en las actividades, ¿no?
A veces estoy habilitando acero y termino con una cierta cantidad de retazos de acero. Entonces tengo desperdicio. Entonces es lógico que las actividades presenten desperdicio. ¿Cómo considero yo ese desperdicio? CAPECO nos da unas aproximaciones que puedo usarlas o no. Por ejemplo, si estoy yo metrando acero, me dice que puedo utilizar desperdicios de 3 hasta un 10%, ¿no? De la cantidad que se está cuantificando. Estoy haciendo, por ejemplo, concreto, puedo utilizar un 5% de desperdicio, o sea, añadir sobre la cantidad de ese desperdicio. Pero acá parte una pregunta. ¿El desperdicio lo colocamos en el metrado, en nuestros proyectos? Y la respuesta es que no. El metrado es la cuantificación de la actividad. Esa cuantificación va a estar sustentada. En otras palabras, es la cuantificación real. El desperdicio se coloca dentro del análisis de precios unitarios. El desperdicio se le coloca a cada recurso que crea conveniente el proyectista en este caso. Por ejemplo, si estoy haciendo concreto, el especialista de costos verá si le coloca un porcentaje de desperdicio a la arena, otro porcentaje de desperdicio a la piedra, otro porcentaje de desperdicio al cemento, y así él va a tomar la decisión de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la información que él vaya buscando, va a colocar el desperdicio dentro del aporte o la cantidad de material que se está utilizando, ¿ya? Que se está utilizando. Bien, ahora sí, vamos a abrir nuestro reglamento y vamos a ver que nos menciona el reglamento de metrados que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 7 disciplinas para nuestros proyectos de obras de edificación, ¿ya? Entonces yo puedo dividir a mi proyecto en esas disciplinas. ¿Ah? Esta ventana ya se va a cerrar. Voy a abrir por acá un planito para ver qué es lo que podríamos metrar rápidamente. Voy a colocar acá este bloque. Nos van a dar los planos en AutoCAD, nos van a dar los planos firmados en formato PDF o en impresiones, y a partir de esa información yo voy a tener que metrar, ¿ya? Entonces yo necesito primero ordenar, ¿ya? Necesito primero ordenar, vamos a la que cargue, y tenemos por acá las losas, tenemos acá planos de arquitectura, y vamos a imaginar que tenemos que metrar uno de estos pabellones, ¿ya? Este pabellón que está por acá, el más pequeño es el que vamos a imaginarnos, ya que tenemos poco tiempo, para conversar sobre el metrado, ¿ya? Conversar sobre él. Entonces, el reglamento de metrados me dice que vamos a iniciar metrando en este orden. Primero las obras provisionales, después las estructuras, arquitectura, y de esa manera yo tener una presentación, ¿ya? Yo me voy a ir un poco más para iniciar y acá está, las obras provisionales. El detalle es esto, yo podría tener 7 disciplinas para metrar, o sea, dividir mi proyecto en estas 7 disciplinas y tener 7 apartados, ¿no? Siempre y cuando haya las actividades eh, que se van a realizar pertenezcan a estas disciplinas. En las obras del Estado normalmente no utilizamos las 7 apartados para presentar nuestros proyectos. ¿Y esto por qué? No es que no podamos hacerlo, ni yo pueda tener 7 subpresupuestos para presentar mis proyectos.
El detalle es que los subpresupuestos o los apartados o las disciplinas a utilizar a la hora que yo realizo el metrado, que finalmente va a terminar en el presupuesto, yo tengo una limitación por la elaboración de la fórmula polinómica, que es otro tema que no pertenece a este tópico. Pero te menciono, en las obras está permitido que yo pueda tener 4 fórmulas polinómicas como máximo. Te comento, cada fórmula polinómica se genera a partir de un subpresupuesto, o sea, voy a tener 4 subpresupuestos como máximo, ¿no? Eso me indica que voy a tener 4 disciplinas para poder trabajar o ordenar mi proyecto. Es por eso que no podría tener 7, o sea, no podría tener 7 subpresupuestos para trabajar, ya que no podría tener 7 fórmulas. Quiero que vean ese enlace, ¿no? Si yo tengo 7 subpresupuestos, termino teniendo 7 fórmulas polinómicas, lo cual la norma no me lo permite. Como la norma me permite tener 4 subpresupuestos, yo solamente voy a desarrollar 4 disciplinas, ¿no? 4 disciplinas. Y normalmente las disciplinas que desarrollamos son estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Esas 4 disciplinas son las que desarrollamos en los proyectos de construcción. Y tú miras, ingeniero, que no se hace instalaciones de gas, no se hacen obras provisionales. No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que vamos a desarrollar o vamos a agrupar la información en esas 4 disciplinas. Por ejemplo, las obras provisionales las vamos a poner dentro de estructuras. Por ejemplo, las instalaciones de comunicaciones las pondremos dentro de las instalaciones mecánicas. Y de repente las instalaciones de gas también las ponemos dentro de las instalaciones mecánicas o de repente dentro de las instalaciones sanitarias, ¿no? En realidad tendrían que ir por el orden dentro de las instalaciones mecánicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, otra norma nos obliga a ordenar la información de esa manera. Bien, yo les he pasado por acá algunas plantillas que vamos a utilizar. Son los archivos que vamos a utilizar. Voy a abrir esta primera plantilla, las obras provisionales, para empezar a trabajar. Vamos a ir trabajando unas cuantas, dependiendo del tiempo que tengamos realmente, ya el tiempo que tengamos para poder tener presente. Bien, entonces empezamos desarrollando las construcciones provisionales, pero yo tengo que saber que mi primera disciplina, el OE1, sería pues acá estructuras, ¿no? Estructuras. ¿Por qué? Porque las voy a ordenar de esa forma, ¿ya? Las voy a ordenar de esa forma. Entonces tengo ahí estructuras como mi primera partida. Voy a mirar por acá y la siguiente partida de segundo orden me dice que es las obras provisionales. Entonces pondré acá OE1.2, obras provisionales, ¿no? Estamos ordenando de acuerdo al reglamento. El reglamento me dice, de ahí hay otro subtítulo, obras provisionales y trabajos preliminares. Entonces pondremos, acá sería el OE 1.1, era el orden, ¿ya? Acá tenemos el OE 01.01.01, obras provisionales. Entonces tengo partida de primer orden, partida de segundo orden, partida de tercer orden, ¿y qué me queda? Finalmente, las actividades, ¿no? Construcciones provisionales. Vamos a poner por acá. Obras provisionales, construcciones provisionales. Entonces acá nos está faltando esta parte, ¿no? Esta parte. Ya está. Y colocamos acá, codificamos de acuerdo al orden. Listo. Ahí tendríamos, si quiero seguir exactamente lo que dice la norma, tendría de esa manera, ¿no? Tendría de esa.
¿Qué actividades tengo? Y la norma me inicia. Primero vas a tener oficinas, después almacenes, casetas, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, todo esto, cercos y carteles, todo esto de acuerdo a lo especificado en la norma G050, ¿no? ¿Cuál es la norma G050? Es la norma de seguridad, ¿no? De seguridad. Entonces, mi proyecto tendrá una oficina, sí, imaginemos que queremos hacer, pues, queremos hacer esta parte, ¿no? Queremos hacer este pabellón, va a ser nuestro proyecto, ¿ya? Va a ser nuestro proyecto este pabellón. Entonces yo voy a construir acá y tendría que tener una oficina instalada, ¿no? Instalada para no interrumpir las clases. Yo de repente romperé esta pared y por acá haré el ingreso y tendré la oficina, ¿no? Normalmente la oficina está cerca al acceso, ¿no? Al acceso. Vamos a darle por acá otro color y otro grosor para tenerlo presente, ¿no? Y se romperá acá la entrada, pues, ¿no? Se va, acá se hará el ingreso del proyecto, ¿no? Del proyecto. Así no se interrumpen las actividades en la otra parte. ¿Qué características va a tener esta oficina? La oficina va a tener que ser, primero que se va a cuantificar por los metros cuadrados del área techada, ¿ya? Del área techada. Va a tener especificaciones a prueba de lluvia, va a tener limpieza, calefacción, materiales pueden ser de ladrillo, va a tener un fácil acceso con el exterior, ¿no? Finalmente va a decir que tenemos una altura de entrepiso de 220 y normalmente las áreas suficientes son de 12 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Dependiendo la envergadura, yo tendré acá mis oficinas, ¿ya? Mis oficinas. Entonces por acá las construiré. Si acá es concreto, mejor, ¿no? Y las puertas estarán por acá. Listo, entonces vamos a metrar y vamos a decir que yo lo voy a tener de 16 metros cuadrados mi oficina. Esa sería mi primera actividad, ¿ya? Mi primera actividad. Después me dice que debo tener almacenes y necesariamente tengo que tener almacenes, ¿no? Almacenes que también se van a medir en función del área techada y dependiendo los materiales a guardar, va a tener áreas de 5x4, 5x5, ¿no? Más que todo para guardar pues las varillas de acero, de repente algunos equipos, material como pintura, dependiendo la cantidad de la obra, este almacén a criterio pues del especialista, ¿no? Va a tener que decir qué área tendrá. ¿Ya? Yo voy a decir que vamos a tener nosotros 5x4, 20 metros cuadrados, ¿no? 20 metros cuadrados, sí, más que suficiente, ¿ya? Más que suficiente. 20 metros cuadrados sería nuestra segunda parte, ¿ya? Yo puedo ir teniendo un resumen si quiero por acá, ¿no? Puedo venir colocando acá las actividades. Ah, ya. Para, para poderla copiar, ¿no? Acá hay que ver por qué no lo está copiando. Ya está. Y ir colocando unidad a medida. Pero eso lo podemos hacer al final también. Así poder tener una mejor desempeño. Caseta de guardianía. eh, Definitivamente va a haber un guardián. Podemos dejarlo en la oficina, ¿no? Podemos generarle ahí. La caseta de guardianía puede tener un área de 10 metros cuadrados como mínimo, o si no, simplemente se quede en la oficina mientras nosotros estábamos trabajando en el día, ya él en la noche se queda cuidando.
Entonces vamos a decir que caseta de guardería nosotros no vamos a considerar. ¿Cuál es la otra actividad? Los comedores también se miden en metro cuadrado. Normalmente esto es para cuando están trabajando pues fuera de la ciudad o en campamentos, vestuarios también. Pero en este caso, como estamos en la ciudad, no vamos a considerar ni comedores ni vestuarios. Pero se menciona que se miden en metro cuadrado. Los servicios higiénicos se miden o cuantifican en metro cuadrado, pero también la norma nos menciona que en servicios higiénicos que incluyen aparatos sanitarios de agua y desagüe serán necesarios para el aseo e higiene, se medirá en área techada o ocupada, pero también pueden ser elementos prefabricados integrales, ¿no? Tanto para las oficinas, tanto para los módulos de los servicios. Entonces se puede medir por unidad, ¿no? Los servicios se pueden medir por unidad. ¿Cuántos servicios tengo que colocar en mis proyectos? La norma G050 también nos menciona que de acuerdo al número de trabajadores, yo puedo tener servicios, ¿no? Si tengo entre 25 a 49 trabajadores, necesito 3 inodoros, ¿no? 5 lavatorios, 3 duchas y 2 urinarios. Eso es lo que menciona la norma G050, ¿ya? G050. Yo voy a poner que voy a necesitar 2 elementos, ¿no? Que hay entre 10 a 20 trabajadores, así que necesito dos servicios higiénicos alquilados, ¿no? Vamos a ver qué son estos que estamos viendo en la parte de la derecha, que es de la empresa Disal, ¿no? De la empresa Disal. Con respecto al cerco, yo tengo que cerrar mi proyecto, ¿no? Como acá ya existe un cerco propio del colegio, yo voy a limitarme a colocarlo por acá, ¿no? Voy a separar el área del proyecto, ¿ah? Voy a separar el área del proyecto, vamos a ponerle acá un color verde, con el área de las clases, ¿no? Ese va a ser mi cerco, ¿no? Yo lo cuantificaré y me dice que hay 30 metros lineales, ¿no? 30 metros lineales. Los cercos se van a cuantificar en metro lineal o también me dice la norma en metro cuadrado, no en metros cuadrados. Entonces yo voy a poner que mi cerco va a ser 30 metros lineales. Ahí está 30 metros lineales. Ya está. ¿Qué más me menciona la norma? Me dice que necesito yo carteles y se van a medir en unidad, ¿no? Entonces normalmente todos los proyectos tienen un cartel que nos dice la especificación con respecto a los carteles, que de acuerdo al modelo vigente propuesto por la entidad, se va a considerar el cartel, ¿no? Pero ya las características de medida, las características de cómo va a ser instalado, se van a colocar dentro del análisis de costos. Los que van a metrar solamente van a considerar que es una unidad, ¿no? Es una unidad y ahí tenemos nosotros que es una unidad. Claro, por eso acá son obras provisionales, ¿no? Obras provisionales, o sea, obras conforme al reglamento, nos menciona que comprende todas las construcciones e instalaciones con carácter temporal, ¿no? Temporal. Son ejecutadas para el servicio del personal administrativo y obrero, para el almacenamiento y cuidado de los materiales. Se pueden usar materiales recuperables o en partes. Ya estas construcciones deben ser demolidas o desarmadas al final de la obra, mira, dejando el lugar empleado en iguales o mejores condiciones a como las encontró. Por ejemplo, yo estoy acá colocando mis oficinas,
Cuando yo termine, tengo que desmontarlo y tengo que arreglar esto. Si encontré gras, le pondré grasnos. Si encontré arena y acá si iba a ser una vereda, le construiré la vereda, ¿no? Y esos costos, ¿quién los cubre? El que desarrolla, por ejemplo, el costo o el análisis de costo de las actividades tiene que considerar el costo para instalación y el costo para ser removido. ¿Ya? Muy buena la consulta ahí que hizo el ingeniero Carlos. Listo, continúa. Después vienen las construcciones provisionales. No, disculpen. De ahí vienen las instalaciones provisionales. Acá ya no son construcciones, son instalaciones. ¿Por qué? Porque las oficinas yo necesito, pues de repente necesito luz, ¿no? Si no he contratado, por ejemplo, servicios higiénicos, no he contratado esos contenedores de disal, necesito yo de repente instalarlo a la red por el tiempo que dure la obra, por el tiempo que dure la obra. Entonces, ¿qué instalaciones voy a tener? Por ejemplo, la instalación del agua para la construcción. ¿Ya? La partida comprende del servicio, el abastecimiento y distribución del agua necesaria para la construcción de la obra. ¿Ya? De la obra. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá. ¿Dónde estoy? Acá. Instalaciones provisionales. No he estado codificando, ¿ya? Voy a corregir la codificación. Acá se quedó en la OE.01.01, ¿ya? Esta sería la codificación, la cual va a tener que corregirse todas las otras, ¿no? Acá será la punto 2, acá será la punto 3. Vamos a darle control C, control V nada más. Y así tendremos hasta el final. ¿Ah? Este es el orden por el cual estamos trabajando. Bien, acá tenemos las construcciones provisionales y acá tenemos entonces las instalaciones provisionales. Ahí vamos a cambiar a esta codificación 1.1.1.2. Todo esto esta codificación se va a regularizar cuando lleguemos a la disciplina de estructuras, ¿ya? Cuando lleguemos a la disciplina de estructuras, ahí se va a regularizar. Y acá no es más que poner, miren, la norma me dice que todas estas instalaciones se van a medir de manera global, tanto el agua para la construcción, el desagüe para la construcción, la energía eléctrica para la construcción, las instalaciones de telefonía y comunicación para la construcción, todo se mide de manera global. Entonces yo le voy a colocar global número 1. Y tú mira, ingeniero, ¿y quién calcula qué materiales, quién calcula qué necesito yo para su instalación? En realidad, el metrado no es más que ponerle uno global, y ya el de costo sí va a tener que coordinar cuáles son los elementos que van a intervenir, ¿ya? Que van a intervenir. Bien, después que tenemos los trabajos preliminares, ¿no? Los trabajos preliminares, acá teníamos nosotros, acá dice 1.13. Ahora tenemos el 1.2. Como es 1.3, entonces este de acá, instalaciones provisionales, vendría para acá. Como 3. Ya está. Este sería la codificación que se va a ir utilizando. ¿Ya? Que se va a ir utilizando. Listo. Ya está. Ya está. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades dentro de esta disciplina? La norma me dice que tenemos la limpieza del terreno, que se mide en metro cuadrado, la eliminación de obstrucciones, la tala de árboles. Yo voy a mencionar de acuerdo al PPT porque así avanzamos un poco más para llegar a otras actividades, ¿no?
Miren, ahí tenemos dentro de esta parte, tenemos la limpieza del terreno, ¿ya? Tenemos pues la movilización de campamentos, se mide en global, y el trazo, niveles y replanteo que se mide en metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, el trazo, niveles y replanteos, la palabra trazo significa llevar al terreno los ejes, niveles establecidos en los planos, y el replanteo es la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos. Se va a medir en metros cuadrados. Entonces yo voy a tener que llevar, acá estoy colocando el trazo y replanteo en línea. Es por área, ¿ya? Es por área. Por ejemplo, todo mi proyecto es este plano que están viendo en la parte de la izquierda, ¿no? Mi proyecto es todo este plano. Entonces, ¿cuál será la cuantificación del trazo y replanteo? Todo el área, ¿no? Todo el área. En nuestro proyecto, ¿cuál será el trazo y replanteo? Prácticamente va a ser toda esta área, ¿no? Si yo voy a hacer incluso las veredas, será todo esto, ¿no? Voy a cambiarle de color y vamos a aumentarle. Esa será de área azul, será pues el área de mi trazo y replanteo, el área de mi limpieza también será la misma, ¿ya? Será la misma. Las partidas de seguridad que nos habla la norma es elaboración, implementación, administración de un plan de seguridad, equipos de protección individual, equipos de protección colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, recursos, todos estos ítems que estamos viendo en la partida de seguridad se encuentran en la norma G050, o sea, son las exigencias de la norma de seguridad, ¿ya? De las normas de seguridad. Acá podemos ver que se mide de manera global la elaboración, que los equipos de protección individual van a estar en función a la cantidad de trabajadores, ¿no? Se miden en unidad. Los equipos de protección colectiva también se mide de manera global. La señalización se mide de manera global. La capacitación en seguridad se mide de manera global. Y lo que el MEF ya ha mencionado, que las partidas para el cumplimiento de los protocolos ante el COVID-19 también van dentro de de este rubro, ¿no? Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que se mide de manera global, ¿ya? Se mide de manera global. Entonces, ¿quién se encarga de cuantificar el costo o qué materiales se necesita? El personal o el profesional que está elaborando el presupuesto. El del metrado solo colocará, se mide de manera global, uno. Se mide de manera global, uno. ¿Ya? Entonces, estas actividades se metran de esa forma, para ir avanzando, pues, ¿no? Ahora sí, pasamos a estructuras, ¿ya? Pasamos a estructuras, y si, bueno, estructuras ya no vamos a colocar porque ya lo hemos colocado, ¿no? Ya lo hemos colocado, entonces acá tendremos como el OE 1.3, ¿no? El OE 1.2 vendría a ser la partida de seguridad, así, ¿ya? Y el OE 1.3 vendría a ser la actividad de movimiento de tierra, así. Esto ya se elimina y se empieza a cuantificar. En estos momentos ya tiene el mismo orden que el reglamento, ya tengo el mismo código que el reglamento, ¿no? Que el reglamento me menciona. ¿Con qué voy a iniciar? Me dice con el movimiento de tierras. ¿Y qué comprende el movimiento de tierras? ¿No? Prácticamente tiene actividades. Tiene las actividades de, empieza con la nivelación y el apisonado, ¿no? Nivelación y apisonado, después vienen las excavaciones. Dentro de las excavaciones tenemos las excavaciones masivas, las excavaciones simples,
Después tenemos los cortes, los rellenos, ¿no? Relleno con material propio, relleno con material de préstamo, después la nivelación y posteriormente la eliminación del material excedente. ¿Ya? La eliminación del material excedente. Entonces, por definición, el movimiento de tierras comprende todas las excavaciones como cortes, rellenos, ¿no? Eliminación de material excedente necesarios para alcanzar los niveles proyectados. ¿Ya? Los niveles proyectados. Dentro de ello, tenemos, relacionándolo a las obras de edificación, mínimamente tenemos excavación masiva si prácticamente utilizo maquinaria y voy a hacer un gran forado, ¿no? Un hueco y sobre eso ponerme a encofrar los elementos de la cimentación. Después tengo el relleno. Excavación simple es cuando hago, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, la imagen inferior, prácticamente estoy excavando solamente la zona para alcanzar el nivel, ¿no? De excavación, ¿no? No perforo, no hago una excavación total, masiva, sino que solamente de, del área del elemento, ¿no? Del área del elemento. Después voy a colocar rellenos, ¿no? Rellenos por encima del nivel del terreno natural, dependiendo lo que el proyectista haya decidido, y por debajo también, ¿no? Ante algunos casos en particular, ¿no? Algunos casos en particular. Acá, por ejemplo, la excavación masiva, como les digo, es cuando utilizo maquinaria y voy a alcanzar el nivel de la cimentación de manera general, ¿no? Una vez que alcanzo ese nivel de cimentación, yo voy a encofrar ahí de repente las zapatas, después voy a encofrar las vigas de cimentación, a diferencia de que estoy haciendo excavaciones simples o excavaciones de zanja, ¿no? Que se refiere a las excavaciones que solamente se hacen en la zona para alojar a los cimientos, ¿no? O las zapatas aisladas, zapatas combinadas. Ahí estamos bien. Como pueden ver, el material producto de la excavación se coloca cerca de la zona a excavar porque posteriormente de repente se va a hacer un relleno. ¿Ya? Un relleno, ¿por qué? Porque la estructura, como pueden ver en esta imagen, tenemos el muro de ladrillo en la parte superior, de ahí tenemos el sobrecimiento y más abajo el cimiento. Yo tengo que hacer un forado, tengo que hacer una zanja de 40 centímetros, ¿no? Si vemos el nivel del terreno, y voy a tener de profundidad prácticamente 1,20 m, ¿no? Yo voy a tener una zanja de 40 centímetros de ancho por 1,20 m de profundidad. Pero cuando yo termine de realizar el cimiento y el sobrecimiento, voy a rellenar, miren, una primera área debajo del nivel natural de 20 por 25 y una área por encima del nivel de natural voy a rellenar de 25 por 15, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí al lado del sobrecimiento esa área a rellenar, ¿no? Es lo que me menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay más elementos que construir y tenemos que rellenar con un material seleccionado y compactado, ¿no? Con ciertas características de compactación. Cuando yo estoy metrando este tipo de excavaciones, puedo usar el coloreo, ya que prácticamente hay lados que tienen la misma geometría, entonces que se van a repetir, ¿no? No necesariamente tengo que yo colocar las elemento por elemento, sino puedo decir que entre esos ejes, entre los ejes A y B, se están repitiendo elementos, ¿no? Tres veces o 6 veces, ¿no? Dependiendo que si tienen las mismas características, ¿ya? Las mismas características.
Bueno, ahí hay información en el PPT respecto a ello, ¿no? A los metrados y el relleno que ya lo hemos visto. Hay que entender que cuando yo excavo, por ejemplo, yo excavo un área de 1 metro cúbico, ese material se va a esponjar, ¿no? O sea, yo saco material en un área de 1 metro cúbico, pero termino de repente con un 1,20 metros cúbicos de material. ¿Por qué? Porque ese material se ha esponjado. Cuando yo voy a rellenar, por ejemplo, quiero rellenar 1 metro cúbico, ¿no? Y yo quiero rellenar un área o un volumen de 1 metro cúbico y utilizo 1 metro cúbico de material, solamente a veces relleno el 80% de esa sección o de ese volumen a rellenar. ¿Por qué? Porque también el material se va a compactar, ¿no? Se va a compactar. Entonces, cuando yo elimine el material, yo tengo que utilizar esta expresión, ¿no? Entendiendo de que voy a tener factores de esponjamiento y factores de compactación. Y a la hora que yo quiera calcular el volumen del material excedente, puedo utilizar esta expresión para su cuantificación. ¿Cuánto es el esponjamiento? ¿Cuánto es el coeficiente de compactación? Normalmente el estudio de suelos es el que menciona cuáles son las características del material que se han encontrado, ¿no? Que se han encontrado. El reglamento nos da también una pequeña tabla, ¿no? Con valores muy aproximados dependiendo el tipo de suelo, ¿no? Nos da los factores de esponjamiento, ¿ya? Nos da los factores de esponjamiento. Ahí están viendo la rocadura entre 1,5 y 2, las arcillas entre 1 y 1,10. ¿Ya? Entonces, yo utilizo esos factores para calcular, ¿qué cosa? La eliminación del material excedente, ¿ya? La eliminación del material excedente. Bien, ahí he terminado lo que se conoce como el movimiento de tierras. Voy a copiar este 1,3 y 1,4. Vamos a copiar ahora las obras de concreto simple, ¿no? Las obras de concreto simple. ¿Cuáles son esas obras de concreto simple? Y nos menciona pues que tenemos los cimientos corridos, las zapatas, los solados, ¿no? Las estructuras de sostenimiento de excavaciones. Ya el reglamento nos está dando pues algunos, eh, nos está dando algunos tipos de elementos, ¿no? El cimiento corrido, ¿cómo se metra? En metro cúbico, ¿no? Las subzapatas en dos actividades, ¿no? El concreto para falsa zapata o subzapata es el metro cúbico y el encofrado y desencofrado se mide en metro cuadrado. Los solados, ¿cómo se miden? En metro cuadrado, ¿no? ¿Qué es el solado? Es una capa de concreto simple de escaso espesor que se coloca en el fondo de la excavación para las zapatas, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá no tengo el planito, no lo había abierto el planito de estructura. Vamos a poner acá cimentación, los planos de cimentación, como podemos ver acá en los cortes de la zapata. Acá está el solado, ¿no? Una zona que se va a colocar un concreto de baja capacidad de resistencia, ¿no? Prácticamente para el nivelado, ¿no? Acá tenemos los elementos que ustedes ya han participado de los cursos de lectura de planos. Acá se está viendo la zapata en planta, estamos viendo el cimiento corrido, estamos viendo la viga de cimentación y sí, no, también tenemos las secciones acá en corte donde ya nos da una visualización en perfil, ¿no? O en corte donde ya vemos el cimiento corrido a las alturas, el sobrecimiento, el falso piso. Entonces toda esa información nos va a ayudar a metrar, ¿no? Nos va a ayudar a metrar.
Entonces ahí estamos metrando el cimiento corrido, que no es más que calcular su volumen, ¿no? El ancho por la altura, por la longitud. Si tuviera un plano, ¿cómo lo voy a metrar? De repente aplico esto de los colores, ¿no? En el eje A digo que el ancho es 40, la altura del cimiento corrido es 80 y la longitud es 10.25, ¿no? 10.25, tengo todo el metrado. Para este eje A que está de color azul, tendría el volumen de concreto, ¿ya? Tendría el volumen de concreto. Los sobrecimientos de la misma manera se colocan encima del cimiento corrido. Los sobrecimientos normalmente hay que calcular si van a flexionarse o si van a tener la necesidad de tener acero estructural, sobrecimientos que están por encima de los 60 centímetros de alto. En realidad se tiene que verificar siempre si el sobrecimiento necesita pues acero, ¿no? Pero una más o menos para tener presente ya cuando está sobre los 60, prácticamente sí se necesita el acero. Acá igual se necesita su volumen, sería el ancho 15 centímetros por 55 de alto, por los 10.25 de toda la longitud del sobrecimiento, ¿no? Del sobrecimiento. Entonces tenemos ahí en metro cúbico. Y el área del encofrado desencofrado sería prácticamente la zona que está en contacto con el concreto, ¿no? Si estamos en un sobrecimiento de alto de 0.55, yo tendría que metrar los dos lados del sobrecimiento, ¿no? 0.55 por los 10.25 que tiene de longitud por, por por 2, ¿no? Para ambos lados. Hay que tener en claro que el sobrecimiento no forma parte de la columna. Entonces tiene que ir separado, ¿no? Separado de la columna el sobrecimiento. Entonces a este 10.25 le vamos a descontar esas áreas de la columna, ¿no? Esa longitud de la columna. No forma parte. Incluso normalmente estamos verificando eso en el proceso constructivo. Entonces ahí estamos visualizando ya el eje A en la parte izquierda de la imagen y estamos viendo pues que se ha hecho el descuento, ¿no? En esa línea roja, ¿ya? En esa línea roja. Acá en la imagen inferior derecha podemos ver cómo se está encofrando, ¿no? ¿A qué se refiere con esas dos partes o esas dos zonas que están en contacto? La cantidad de madera o qué cantidad de listones, barrotes que se necesitan, eso lo va a calcular el de costos. Va a tener que calcular cuántos pies cuadrados de madera se necesita. Y a esa cantidad total, todavía él lo tiene que dividir entre la cantidad de usos que se va a tener, ¿no? Si se van a utilizar 3 veces, lo dividirá entre 3. Si se va a utilizar 5 veces, lo dividirá entre sí. Entonces el metrado va a tener esa característica, ¿ya? Todo es en metro cuadrado. El falso piso prácticamente es el área, ¿no? El área comprendida pues entre los muros. Acá estamos viendo en el planito de la imagen el área 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prácticamente se está calculando el área entre los muros, ¿no? El área entre los muros. Y también se mide en metros cuadrados, ¿ya? En metros cuadrados. Entonces acá podemos ver algunas cuantificaciones, tanto de los solados, los falsos pisos, para posteriormente nosotros visualizar lo que se conoce como las obras de concreto armado, ¿ya? Las obras de concreto armado. ¿Qué nos dice el reglamento con respecto a este tipo de obras? Vamos a ir bajando un poco más.
Y acá tenemos, ¿no? Las obras de concreto armado. Las obras de concreto armado, constituidas por la unión de concreto con la armadura de acero, comprenden en su ejecución una estructura temporal, ¿no? Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad, ¿no? Que está en función al F'C. Iniciamos por los cimientos reforzados, si son necesarios, prácticamente cimientos corridos con mallas de acero. Va a haber 3 actividades para metrar este tipo de elemento. Vamos a tener concreto, vamos a tener encofrado y desencofrado, y vamos a tener acero, ¿no? Para metrar esa actividad. Después vamos a hablar de las zapatas, la viga de cimentación, la viga de cimentación, vamos a hablar, después me dice de la losa de cimentación, posteriormente los sobrecimientos reforzados, después hay muros reforzados, ¿no? ¿Qué debemos tener presente? Que cada una de estos tipos de elementos tienen 3 actividades para metrar. Hay que metrar el concreto en metro cúbico, hay que metrar el encofrado, desencofrado en metro cuadrado, y hay que metrar el acero, ¿ya? El acero. Evidentemente hay que tener sus longitudes, ¿no? Sus longitudes. Entonces, pero es bastante sencillo, ¿no? Solo 3 actividades. El concreto, ¿cómo se va a medir? Como es metro cúbico, necesito su volumen. El encofrado van a ser las zonas que están en contacto con el concreto, y la armadura prácticamente viene del diseño, ¿no? Del diseño estructural. ¿Ya? Vamos a acá ver un pequeño ejemplo, que es prácticamente similar en todos los elementos. No sé si habrá por aquí. Por ejemplo, con el tema del concreto creo que es más sencillo, ¿no? Con el tema del concreto, por ejemplo, si quiero metrar la zapata, que es una zapata combinada, ¿qué necesito para metrar el concreto? Su altura, su ancho y su longitud. Y ya tengo el volumen del concreto. Si quiero metrar su encofrado de esta zapata, necesito pues la altura de la zapata del dado y todo el perímetro, ¿no? Que prácticamente necesito el área que va a estar en contacto, ¿no? Entonces necesito el perímetro por la altura y ya tendría el encofrado, ¿no? El encofrado desencofrado. Y con el tema del acero, nosotros sabemos que el acero se vende en varillas, pero la norma me dice que yo debo metrarla en kilos. Y como puedes ver, dependiendo el tipo de varilla, el proveedor, que en estos casos es Aceros Arequipa y Sidre Perú, que son las 2 empresas acá en Perú, ya nos da 1 kilo por metro lineal, ¿no? De acero, ¿no? Por ejemplo, la varilla de 3 octavos está midiendo 1 metro lineal, 0.56 kilos, ¿no? La varilla de 5 octavos está midiendo 1 metro lineal de varilla, 1.55 kilos. Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar la cantidad, la cantidad de acero, ¿no? Mira, no importa si en un elemento yo tengo acero de media o acero de 3 octavos. ¿Por qué? Porque yo lo voy a convertir a kilos y la partida lo voy a mostrar en kilos, no en el tipo de varilla, ¿ya? La norma me dice que el acero se metra en kilogramos, ¿ya? El acero se metra en kilogramos. Entonces, de esa manera, yo ya tengo todos los metrados, ¿no? En el acero se consideran los doblez, y los doblez en el diseño estructural se considera en función de la varilla. Por ejemplo, un doblez para una varilla de 3 octavos es 20 centímetros. Un doblez para una varilla de media ya está en 25.
un doblez para de 5 octavos ya está en 35. Lo único que no se metra es el empalme. ¿Ya? El empalme de los aceros está considerado como desperdicio. ¿Ya? Este empalme que están viendo acá no se metra. ¿Ya? Es desperdicio. ¿No? Mejor dicho, para nosotros la varilla puede tener la longitud necesaria, sea 9, 10, 20 metros, va a tener esa longitud. Simplemente no lo vamos a considerar. ¿Ya? No lo vamos a considerar. Una vez que yo he acabado el tema de los elementos de concreto armado, viene la siguiente disciplina. Y la siguiente disciplina es la disciplina de arquitectura, ¿no? La disciplina de arquitectura es la disciplina, tenemos por acá, ¿no? La disciplina de arquitectura, y dentro de ella inicia pues con el metrado de los muros o tabiques. Los muros que van a transmitir la carga y los tabiques que normalmente le decimos a los elementos no portantes, ¿no? No portantes. Pero normalmente sea un muro o un tabique, van a estar generados a partir de ladrillos o bloques de ladrillo, ¿no? Que son medidas características, ¿no? Si ese ladrillo se coloca en su sección en el ancho más en el ancho del ladrillo se dice que está de cabeza, ¿no? En la longitud menor se dice que está de soga, y si el ladrillo se coloca en su sección más pequeña, en este caso 9 centímetros, prácticamente decimos que está de canto. ¿Ya? Está de canto el ladrillo. Estos ladrillos van a estar asentados con un mortero. Ese mortero, según la norma, va entre juntas de 1 a 1.5 centímetros, ¿ya? 1.5 centímetros. ¿Qué debo metrar? Yo voy a metrar el área, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen veo un muro, entonces yo para mí voy a metrar toda esa área de ese muro y va a ser para mí el metrado del ladrillo. ¿Ya? Metrado. Hay que entender que en los sistemas de albañilería confinada, normalmente tenemos dos tipos de asentado de ladrillo. Al ras, donde yo voy a utilizar mechas de ladrillo, así como estamos viendo en la imagen de la izquierda, ¿ya? O dentadas también me dice la norma, como estamos viendo ahí, cuando se hace el asentado de ladrillo de forma dentada, ya no se debe colocar estas mechas, ¿ya? Ya no se debe colocar estas mechas de anclaje. Entonces, ¿cómo metro los muros de ladrillo? Su largo por su altura, ¿ya? El largo por su altura. Vamos a ponerle por acá. ¿Qué otras partidas tiene esta disciplina? ¿Ya? Esta disciplina de arquitectura inicia pues con los muros, ¿no? Entendiendo muros de ladrillos quincón, de ladrillo corriente, de ladrillo pandereta, bloques, ¿no? Nos da una serie de muros y todos se metran en metro cuadrado, ¿ya? Todo es en metro cuadrado, ¿ya? Todo se va a medir en metro cuadrado, o sea, necesito esa área. Después viene con barandas, arcos, estufas, arcos de amarre, reboques. De ahí vienen los reboques. ¿Qué son los reboques? Los tarrajeos. No siempre, pero hay una forma de poder tener presente si estoy metrando bien. Más o menos los tarrajeos deberían tener la misma cantidad de área que la de los muros, ¿ya? Que de la de los muros. Por ejemplo, el tarrajeo en vigas debería tener casi la misma área del tarrajeo, digo, del encofrado y desencofrado de vigas, ¿no? El tarrajeo en columnas también. Son valores no idénticos, pero se aproximan, ¿no? Se aproximan. Los derrames
prácticamente se llama así al terreno que define una ventana o una puerta, ¿no? La zona donde va a colocarse la ventana o la puerta, eso tiene un metrado. En particular, se metra en metro lineal, ¿ya? Se meta en metro lineal. De ahí viene el bruñado, que es el bruñado, que es esta diseño que se deja en el tarrajeo, ¿no? El diseño que se deja en el tarrajeo, ¿ya? Este bruñado, eso también se metra en metro lineal, ¿no? En metro lineal. Va a depender de cómo quiere el proyectista que quede y habrá que medirlo directamente, ¿ya? Habrá que medirlo directamente. Con respecto a algo que considerar, los planos de arquitectura, la ubicación, planta, cortes y detalles presentan las dimensiones de los elementos como si estuvieran tarrajeados, ¿no? Tarrajeados. Los vanos están con tarrajeo. Por eso a la hora que yo voy a considerar la abertura, yo tengo que metrar descontándole ese tarrajeo, lo cual me va a dar un pequeño incremento en el metrado lineal, pues, ¿no? Va a haber un pequeño incremento en el metrado lineal. También lo deberían considerar, ¿ya? Lo deberían considerar. Dentro de los tarrajeos voy a tener tarrajeo primario, ¿no? Que prácticamente este tarrajeo o esta área de tarrajeo primario es para donde le voy a colocar cerámico, ¿no? Cerámico o zócalos, como se le conoce, ¿no? Zócalos. Entonces voy a hacer un tarrajeo primario, ¿no? Más más rayado, no tan liso, ¿ya? No tan liso. El tarrajeo en interiores, voy a marcarlo, por ejemplo, ahí en esa imagen veo en el plano de color magenta como he ido marcando esas longitudes de los muros y de ahí voy a multiplicarlos por su altura y eso será mi tarrajeo interior, ¿no? Mi tarrajeo interior. Si se dan cuenta, no he considerado las columnas para poder hacer la distinción, ¿no? Del tarrajeo. Cuando hablo de tarrajeo exterior, es común considerar todo en su longitud, ¿no? Toda la longitud del tarrajeo, también en la parte exterior. Acá tengo el tarrajeo en columnas, también es en metro cuadrado, prácticamente es el perímetro de la columna por la altura, ¿no? El perímetro de la columna por su altura. O voy metrando cada cara de la columna, como ustedes quieran hacer. El tarrajeo en vigas, lo que voy a metrar prácticamente es el pinto de la viga, ¿no? Pinto de la viga, ya que la otra parte estaría, pues sería losa, ¿no? La losa. Otra actividad, otra actividad que se va a metrar, según nuestro reglamento, son los pisos y pavimentos, ¿no? Los pisos y pavimentos es la otra actividad que vamos a metrar, que también está en función del área. Por ejemplo, acá la partida que se acerca a esta cantidad de metrado es el falso piso, ¿no? O sea, yo voy a revisar el falso piso y en base a ello yo voy a poder tener esa cantidad del metrado, ¿no? Por ejemplo, acá estoy en el plano, acá yo tengo el contrapiso, ¿no? Que es la zona donde voy de acabado, ¿no? Está hecho con un material distinto al del falso piso. Normalmente el contrapiso es arena gruesa con cemento para nivelar y recibir de repente al cerámico, ¿no? Al porcelanato, al cerámico, o si no, se le da a cierta altura y se lo pule, ¿no? Entonces tenemos piso de cemento pulido, ¿no? Entonces
Para eso es esta parte del contrapiso. ¿Ya? Del contrapiso. ¿Qué otras actividades me dice el reglamento después que he hecho los tarrajeos? Después que se han metrado los tarrajeos y estamos viendo la unidad de medida, ¿no? Viene pues, vienen, me menciona acá, vamos a ubicarlo, vienen los cielos rasos, después del cielo raso, vamos a hacer los pisos y pavimentos, ahí es lo que estábamos hablando, el contrapiso, que se mide en metro cuadrado, de ahí vienen los pisos, cada piso se va a colocar en función al material, ¿no? Por ejemplo, voy a tener pisos de losetas corrientes, loseta veneciana, mármol, ¿no? Mayólicas, entonces cantos rodados, de acuerdo al tipo de piso del material, voy a tener una actividad, pero todas se metran en metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Después hay veredas, pistas, ¿no? De ahí vienen los zócalos y los contrazócalos, ¿no? Entendiendo como zócalo normalmente es el que va en el muro, el que tiene una altura mucho mayor a 10 a 15 centímetros, ¿no? Y el contrazócalo en forma convencional se considera todo zócalo cuya altura sea inferior a los 30, ¿no? Normalmente es 15 centímetros ese contrazócalo. Es el remate en la parte inferior del piso, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Viéndolo de manera vertical. Ese contrazócalo se metra en metro lineal y los zócalos en metros cuadrados, ¿ya? Y también dependiendo el tipo de material, voy a tener distintos tipos de contrasócalo, ¿ya? Contrasócalo. Una vez que ya se ha acabado la disciplina de arquitectura, vienen las instalaciones sanitarias, ¿no? Las instalaciones sanitarias, donde voy a tener los sistemas de abastecimiento de agua y los sistemas de desagüe, ¿no? Y también el sistema de drenaje fluvial. Cada uno, cada uno, bien marcado, ¿no? Donde voy a tener, pues, las tuberías para abastecer el agua a los distintos aparatos sanitarios. En el sistema de desagüe voy a tener las tuberías y accesorios necesarios para evacuar el agua de los aparatos sanitarios. Y la norma también me da una secuencia que yo debo utilizar, ¿no? Solamente la vamos a ver rápidamente y con eso ya vamos a ir terminando. Vamos a pasar acá. Y voy a tener ahí, acá lo tengo, los sistemas de agua fría, después los sistemas de desagüe, sistemas de agua caliente, ¿no? Cada punto, cada abastecimiento de aparato sanitario va a ser un punto, ¿no? Una unidad de medida en forma de punto, las tuberías se miden en metros lineales, los accesorios se van a medir por unidad, ¿no? Dentro de este sistema también tenemos el sistema contra incendios. Hay unidades especiales que es el drenaje fluvial. Y finalmente tenemos la disciplina de instalaciones eléctricas que lo que busca es cuantificar los circuitos, ¿no? La cantidad de circuitos de nuestro proyecto, empezando por la salida de cada uno de estos circuitos, ya sean alumbrados, ya sean tomacorrientes, o ya sean de un circuito de fuerza en particular, ¿no? Entonces tenemos las salidas en primer lugar que se van a metrar en unidad. Después tenemos las canalizaciones que se van a metrar en metro lineal, ya sean tuberías, ya sea pues distintos tipos de tubería de PVC, tubería conduit, muchas veces hasta las tuberías de agua se utilizan en esta parte, ¿no? Y tenemos los tableros de distribución, son dispositivos de maniobra, son los disyuntores, unipolares, bipolares, tripolares, ¿no? Que pertenecen a este sistema. Ahí vienen los sistemas de protección, que es el sistema de puesta a tierra,
y anteriormente tenemos las llaves diferenciales, ¿no? Las llaves diferenciales. ¿A qué abastecen? A cada uno de los artefactos, ¿no? O lámparas de nuestro proyecto. Bien, ya eso a manera de resumen, ya que lo que hemos querido es mostrar más que todo la información con la que quiero que se queden es que si están frente a una obra de edificaciones y tienen que metrar, tienen que necesariamente utilizar el reglamento de metrados. Que el reglamento me habla de 7 disciplinas, ya saben que solamente vamos a utilizar 4 por una restricción en la fórmula polinómica. ¿Ya? Y a partir de ello yo voy a ordenar. No quiere decir que las otras disciplinas no van, sino que van a estar contenidas dentro de otra. De ahí tenemos que seguir un orden, de acuerdo al reglamento, tengo que utilizar las unidades, ¿no? Que utiliza el reglamento, y si no hubiera una actividad que está en el reglamento, tú como proyectista, tú defines cómo la vas a cuantificar, ¿ya? Vas a cuantificar. Lo otro que quiero que te quedes es que no es lo mismo metrar obras de edificación que obras de habilitaciones urbanas o obras de carreteras. Cada uno tiene sus propias características en el metrado. Bien, te he pasado ahí algunas plantillas, te he pasado el expediente que hemos estado revisando y los reglamentos relacionados a los metrados. Bien, con esto yo quiero culminar esta sesión, este curso que ha tenido bien los amigos de la familia de GCI compartir, ¿no? Como tema el día de hoy. Yo no sé si habrá alguna consulta, si no, yo los dejo con el ingeniero que quiere comunicarles o compartirles una información.